Vamos a seguir con nuestro estudio de Pirkei Avot. Vamos con la Mishnah Gimel, la Mishnah número 3. Si tienen un libro sería lo ideal, ¿no? Si tienen un libro de Pirkei Avot, ¿sí? Allá atrás. Bien. Acá hay uno y ¿dónde? Ahí dice todo Normalmente en el Pirkei Sidur, Avot, dice Pirkei Avot. en el Sidur debe haber El bastante. El último de acá. Ori. Pirkei Avot. Ahí dice Pirkei Avot, el enorme. Bien. Sí. Estamos en el Perek Shlishi, o sea, en la Mishnah Shlishi, Perek Rishon, Mishnah Shlishit. Bien. Tienen ahí con de quién, de Rav Blinstein. Bien. Sí, de Rav Blinstein. טוב, הלאה, אז en la Mishnah Shlishit del Pirkei Avot Perek Rishon, realmente estamos por terminar el ciclo, ¿no? Porque termina la lectura del Pirkei Avot antes de Shavuot, y nosotros estamos recién en el primer Perek, en la Mishnah 3, pero también es costumbre continuar leyéndolo, ¿bien? O sea, todo el verano, ¿bien? Así que Bezrat Hashem vamos a tratar de profundizar lo que más podamos en Pirkei Avot. Entonces estamos en la Mishnah Gimel Perek Rishon, que dice Antignos ish Socho Kibel Mishimon Atzadik. Antignos, que era de una ciudad que se llamaba Socho, que queda cerca de Bet Shemesh, por ahí por el sur de Bet Shemesh, quedaba, ya se encontraron las ruinas más o menos, hay excavaciones arqueológicas por el lugar. Ahí estaba la ciudad de Socho, y allí el rab de esa ciudad en esta época, ¿en qué época estamos hablando? Más o menos son como el año 200 antes de esta era, ¿okay? Más o menos a 200 años antes de la cuenta nuestra que se usa hoy día. Y allí el rab de ese lugar era Antignos. Y él Kibel me Shimon Atzadik. Él fue el que recibió Shimon Atzadik. Recuerdan que hablamos de Shimon Atzadik, de lo que había sucedido más o menos en la época de Alejandro Magno. Y él, Shimon Atzadik, entrega la Torah a la siguiente generación, que es la generación de Antignos y Socho. Akshav, él es es el sabio que comienza con la Mishnah. O sea, de los sabios de la Mishnah, él es el primero. Shimon Atzadik es el último de los Anshe Knesset Agdolah, de los que venían antes, y ahora ya empieza el periodo de la Mishnah, con él, con Antignos. Behu haya omer, y él solía decir lo siguiente: Al tiyu ka'avadim ameshamshim et harav al menat lekabel pras. Él dijo así: no sean como esclavos ameshamshim, que sirven et harav a su amo, al menat lekabel pras, con la intención de recibir una recompensa. ¿Bien? Ela, si no, hevu ka'avadim, sean como esclavos, ameshamshim et harav, que sirven al rabino, al amo, a su rab, shelo al menat lekabel pras, no con la intención de recibir una recompensa, vihiye morah shamayim alech, y que haya el temor de el cielo sobre usted, o sea, que tengan irat shamayim. Enseguida vamos a explicar algunas palabras. Ok. Entonces, esto es lo que él solía decir, era acostumbrado que él dijera esto, y vamos a explicar primero qué es lo que él dice. En la primera parte, él dijo dos cosas, que en lo primero, al tiyu que abadim, y después ye morah shamayim alechem. Entonces, dijo dos cosas. Vamos a explicar primero lo primero. Entonces, aquí hay dos partes en lo que dice, ¿bien? Y vamos a tener que entender cuáles son las dos partes que él sholel, o sea, que él niega. Niega quiere decir que no debe serse así. Hay dos cosas. Una es servir, que el esclavo sirva al amo, ese es un punto, el esclavo sirve al amo, y el otro punto es si lo sirve para recibir una recompensa. ¿Me comprenden? Ok, entonces tenemos que el esclavo sirve al amo, y otra parte es que lo sirve para recibir una recompensa. ¿Cuál de las dos partes es la que él critica? La de recibir una recompensa. Ok, simplemente la de recibir una recompensa. Eso quiere decir que el hecho de que seamos esclavos, que sirvamos al amo, eso está bien, eso está bien, eso está bien. ¿Qué? Pero esa parte está bien. Mejor. Ahora, lo que no está bien es que se haga con la intención de recibir una recompensa. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ok. Esto no significa que no se reciba una recompensa. Claro.
sino que la kavaná no tiene que estar en qué, en la recompensa. ¿Me siguieron? Sí. Esta es la forma en que hay que entender. Entonces, no es que él niegue el hecho de que nosotros sirvamos a Hashem, sino que debemos hacerlo no con la intención de recibir una recompensa. ¿Okay? Ese es el pshat, la forma simple de entender lo que él dijo. Akshav, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué les digo esto de cómo se explica? Porque lo que él dijo, y hay que entender cómo surgió, trajo a una confusión entre dos de sus alumnos. La historia cuenta, yo tengo acá la explicación, ya les dije, el Pirkei Avot tiene muchísimos mefarshim de muchos estilos, ¿no? El pshat más profundo, etc. Yo tengo aquí el Pirkei Avot que está explicado por el Me'am Lo'ez. ¿Bien? Ustedes saben, el Me'am Lo'ez es un comentario al todo el Tanaj, o sea, desde Bereshit hasta Divrei Yamim, que escribieron los sabios en Turquía por allá por el 1700 más o menos, que en 1700, principios de 1800. Es un perush escrito en ladino, no está escrito en hebreo, sino en ladino. Comenzó el Mifal, el proyecto lo comenzó un rab muy conocido de los grandes Aharonim, que se llamaba Rabbi Yosef Yaakov Kuli. Rabbi Yaakov Kuli. Él comienza con el proyecto de hacer un comentario a todo el Tanaj, y como este libro, el libro de Pirkei Avot, se lee cuando se está leyendo el Sefer Vaikra, entonces se incorporó dentro del Sefer Vaikra. Akshav, él no hizo todos los comentarios, porque falleció. ¿Bien? Entonces él terminó un par de libros, creo que terminó Bereshit, Shemot, Vaikra, y creo que llegó hasta Bemidbar. No, Rabbi Yaakov Kuli. ¿Entre los comentarios de un autor y de otro? No, porque el signón es el mismo. Los sabios guardaron el mismo estilo. ¿Qué quiere decir? Explicar lo que está escrito y explicarlo con muchos meshalim. O sea, con muchos ejemplos, historias, y con mucha historia y mucho musar. ¿Okay? Ahora, ese es el estilo de Rabbi Yaakov Kuli. Ahora, cuando él comienza, él era ya mayor. Entonces fallece cuando está por la mitad del Bemidbar, una cosa así. ¿Okay? Entonces continuaron algunos alumnos y terminaron todo el Tanaj, y eso es lo que hoy día se conoce como el Me'am Lo'ez. Yo creo que ustedes tienen acá todo el Me'am Lo'ez, ¿no? ¿Quién? O sea, de todo el... ¿Quién? Ahora, como les dije, el comentario lo escribieron los Jajamim en ladino. ¿Por qué? Porque el comentario está meyuad, está dirigido dafka para que estudien las mujeres en Shabbat. Para que las mujeres en Shabbat tengan Torah que estudiar, como les era difícil el lashon de la Torah o el lashon de los mefarshim, etcétera, que no era algo tan común, porque antes las mujeres en Estambul, en Esmirna o en todos estos lugares o en los Balcanes no eran personas que se dedicaran tanto al estudio, pero ladinos sabían leer. Entonces, que escribieron esto para que las mujeres se dedicaran a estudiar en Shabbat, y ahí tenían todo: historia, Tanaj, Musar, Alajot, etc. Entonces ahí estaba todo. Entonces se juntaban en Shabbat, estudiaban la Parashá, estudiaban Musar, leían Teilim. Eso es lo que normalmente se hacía. Ese es el klal de todos estos lugares que eran en los Balcanes y en Turquía. Hoy día lo estudiamos también nosotros, porque parece que las mujeres entonces tenían niveles bastante más altos que las que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Y bueno, aquí ser entonces, el Pirkei Avot, el comentario del Pirkei Avot, no lo escribió Rabbi Yaakov Kuli, sino que lo escribió Rabbi Yitzhak Magriso. Rabbi Yitzhak Magriso, uno de sus alumnos, escribió el comentario del Pirkei Avot, y él lo puso en la mitad del Sefer Vaikra. O sea, en la mitad del Sefer Vaikra lo puso. El Sefer Vaikra está comentado por Rabbi Yaakov Kuli, pero él agregó en la mitad, esto porque se lee cuando se lee normalmente Vaikra, que es en esta época. ¿Okay? Ese es el motivo. El signón se mantuvo el mismo: explicar fácil y muchos ejemplos. En muchos ejemplos.
Ok, entonces, después, porque yo acá tengo un libro escrito en hebreo, no está en ladino el que yo tengo, pero como se hizo tan famoso y llegó a otros lugares el Meam Loes, y las personas querían estudiarlo, y dejarlo solo en ladino iba a reducir la cantidad de personas que lo podían leer. Ahora, el ladino no se escribe como estas letras, se escribe con escritura Rashi, Sí, que es con Rashi, entonces es como un libro en hebreo, tú abres y es un libro en hebreo solo que es castellano pero con escritura Rashi. Ahora, eso no todos sabían, eso lo sabían las personas que vivían en Turquía, las personas que vivían en Esmirna, las personas que vivían en los Balcanes, en Bulgaria, los sefaradín que vivían allí. ¿Qué? Ahora, los sefaradín que hablaban árabe, no sabían nada. O sea, todos los judíos que vivían en Israel, o que vivían en Siria, que vivían en el norte de África, todos los marroquíes, nada, no entendían nada porque no era el idioma que ellos hablaban, ¿no? Entonces decidieron traducirlo al hebreo. ¿Se puede encontrar hoy libros del Meam Loes en ladino? Sí, por supuesto. Sí. Yo tengo uno, tengo el Sefer Vaikra Dafka. Algún día se los voy a mostrar, lo que va quedando está casi ya por desarmarse. Pero desde hace como 300 años atrás, unos originales. Entonces, un rab acá en Jerusalén, Rab Yerushalmi, llamado así Yerushalmi, por allá por el año 1930 más o menos, decidió traducir, él era de Turquía, y decidió traducir del ladino al hebreo para que todos conocieran. Y así fue como está el Meam Loes hoy día en hebreo. Al principio hicieron una edición que era bastante simple, que es la más antigua, la que son de tapas medias marrones, donde está sin puntos. Y hace como 5, 6, 7 años empezaron a sacar esta edición en azul con puntos en las vocales, mucho mejor ordenado, y con los mekorot, o sea, de dónde salió cada cosa, ¿no? O sea, gente que sabe del tema. Rab Yerushalmi tradujo el Meam Loes, pero no tradujo todo. O sea, hay cosas, yo no sé cuál es el criterio que él eligió, de que esta parte del Perush no la tradujo. O esta otra parte no la tradujo. O acá, cuando habla de lo que vamos a hablar, hay una parte que en el Meam Loes son un texto entero, un trozo, y él no lo traduce. ¿Sabes? Porque se puede malentender el significado que está en su idioma original. Eso de ser un gato, ¿no? No sé, son criterios de él, porque él decidió que esto tradujo exacto y lo otro se saltó, o un sí por entero a veces lo salta y no lo traduce. ¿Se puede entender aunque esté no traducido? Si tú lees ladino, sí, lo puedes entender. O sea, yo puedo ir comparando, me doy cuenta de que falta. Es muy parecido, lo único que resulta un poco problemático por las letras. Las letras en Rashi, pero para eso hay que ejercitarse antes. Pero te das cuenta de que falta algo, falta esto. Algún criterio el Rab de haber tenido para esto no haberlo traducido y esto sí. Y esto que ustedes tienen acá es la traducción no del ladino directo, sino la traducción del inglés. El Rav Kaplan, por allá por los años 80, no, él falleció antes, de haber sido por los años fines de los 70, principios de los 80, Rav Aryeh Kaplan, ¿saben quién era, no? Qué complicado traducirlo. Él era de Turquía y él lo tradujo del ladino al inglés. Y del inglés se tradujo. Y del inglés lo tradujeron al castellano. Pero no hay ninguna edición que haya traducido completamente lo que escribió el Rab sin saltarse los párrafos que se saltaron originalmente. ¿Al hebreo o al inglés? Sí. No, él se basó en Rav Kaplan. Él tradujo del ladino al hebreo, pero las cosas que Rab Yerushalmi no tradujo, él tampoco las traduce al inglés. O sea, nadie ha traducido desde... Completo, todo, no. Hasta el momento no lo han hecho. ¿Por qué? No sé. Deben haber algunos criterios por qué esto lo pusieron así, pero eso fue lo que finalmente pasó. Y el libro de Rav Kaplan, que se tradujo al inglés, que era bastante más fácil, entonces eso lo tradujeron después al castellano y esto es lo que ustedes tienen allí. Yo una vez pregunté a la persona que estaba haciendo la edición en castellano, le pregunté por qué lo están traduciendo del inglés al castellano y no lo traducen directamente del ladino al castellano, que sería como lo más obvio. Si obviamente lo tiene que hacer un Talmid Jajam, alguien que sepa, ¿no? No es que alguien se sienta y empiece a hacer una cosa un poco más importante.
Entonces me dijeron que cuando se traduce normalmente del ladino al castellano, puede presentarse que el castellano salga como demasiado pesado. Sale como demasiado duro. demasiado duro, que como que no es la lengua que nosotros acostumbramos a hablar y eso lo hace un poco pesado para entenderlo. En cambio, si lo traduces del inglés, el inglés ya es más fácil en general. Como un idioma más moderno. Más moderno, entonces como que ya los conceptos son los que se utilizan, entonces es como más fácil poder entenderlo en castellano. En eso es lo que en eso y por eso lo hicieron. Me parece que lo terminaron, no estoy seguro si lo hicieron todo o no, pero creo que está todo el Meam lo es. Bueno. Pero también hay una edición de la Agadá también. Sí, también. Esto está a mitad de Shemot. ¿Bien? Ok, entonces después de todo este preámbulo sobre el Meam Loel, ¿qué fue lo que el Rab escribió acá? El Rab Magreso trae acá la historia de los dos alumnos de Antignos. Antignos tuvo dos alumnos. ¿Bien? שהיו לאנטיגנוס שני תלמידים, tuvo dos alumnos, האחד נקרא צדוק, uno se llamó צדוק, והשני נקרא בייטוס, y el otro se llamó בייטוס, uno צדוק y otro בייטוס. בייטוס, כן, בייטוס. Ahora, כיוון ששמעו את המאמר הזה, cuando ellos escucharon esto que dijo el Rab, de que no hay que servir a Kadosh Baruj Hu con la intención de recibir una recompensa, cuando escucharon esto, mi piantignos, al tiu que abadina me shamshim et arab al melan kabel pras, lo evinu y a fe de Barab. No entendieron bien, no entendieron qué es lo que el Rab, cuál era la intención del Rab, de no servir a Shem Bichlal o de no servirlo esperando recibir recompensa. Besabru y pensaron, she'en sahar beonesh baolam haba. Y pensaron que no existe premio y recompensa en el Olam Haba. Es por eso que no tendríamos que servir a Hashem con la intención de recibir premio, porque no hay premio. Claro. ¿Me comprenden? Y como no hay premio, tampoco hay castigo. Si no hay recompensa, no hay castigo. Ambru ish leachib, le dijo uno al otro, Arav shelanu amar beferush shein lanu letzapot lesachar. No tenemos que esperar recibir recompensa. Bejaveró iskim ledvarav, y el otro estuvo de acuerdo. Veambru zelaze, dijeron uno a otro, imken, si es así, matachlit kol amalenu baolamaze betorah u bemitzvot. Si es así de que no hay premio ni recompensa en el Olam Haba, entonces ¿para qué yo tengo ahora en este mundo que dedicarme a estudiar Torah y a cumplir mitzvot? Uparshu miklal Israel, y se separaron de Israel y formaron una especie de religión paralela. Al judaísmo. Se separaron de Am Israel y dijeron que no es necesario cumplir mitzvot porque realmente no hay recompensa ni hay castigo. ¿Me comprenden? Eso fue lo que ellos entendieron. Entonces nosotros acabamos de explicar que es muy raro entender eso. No entiendo por qué entendieron eso. ¿Qué? Todo el mundo pregunta cómo entendieron una cosa así cuando lo que él dijo es muy simple, ¿no? Claro. No sirvan a Hashem al menat lekabel pras, con la intención de recibir una recompensa. ¿Bien? Ahora, eso con la intención de recibir una recompensa, ¿qué quiere decir? Que ellos lo hacían ¿Bien? con la intención de recibir recompensa, por eso... Que de ceder, pero o sea, cuando dice almenat, lo almenat le cabe el pras, es lo almenat le cabe el pras, no con la intención de recibir recompensa. Ya no le gusta. O sea, habla por eso. mitzvot, pero sin la intención. Sin la intención de que haya recompensa. ¿Qué puede significar eso? Puede significar que no hay recompensa y por lo tanto no tengo que hacer las mitzvot esperando recibir recompensa. ¿Me entendieron? Es que yo lo que siento es que seguramente ellos estaban mucho más elevados que yo, por lo menos. No. Entonces digo, ¿cómo es que uno hoy lo lee y lo entiende y ellos que eran Gedolim? No, es que existe la posibilidad. El concepto. No, existe la posibilidad de equivocarte. Obvio. ¿Cómo? Porque dice, no con la intención de recibir recompensa. Eso puede decir que yo no tengo que poner kavaná en recibir recompensa, ya así como nosotros lo enseñamos, ¿najón? O puede ser que lo que quiere decir es que no hay recompensa. Sirve a Hashem incluso que no haya recompensa. ¿Pero qué pasa cuando hacemos cosas para recibir recompensa? Vamos a tocar el tema porque ese es el tema. Entonces, que ellos dijeron
el Rab dijo que no hay que servir a Hashem con la intención de recibir recompensa, porque la verdad es que no hay recompensa. Okay. Lo único que hay que hacer es servir a Hashem, entre comillas, sin esperar recompensa, porque la verdad es que no hay recompensa. No hay recompensas, y si no hay recompensa tampoco hay castigo. Y si es así, entonces ¿para qué sirvo? ¿O para qué lo sirvo? Entonces no lo sirvo. ¿Me siguen? Y se separaron de Am Israel y formaron un grupo de Kofrim, de herejes, que se llamó Tzdukim. Tzdukim, los saduceos. Ellos son el comienzo de los saduceos. Los saduceos no son aquellos que no creían en la Torah Sheval Peh, pero Nahon. Entonces esto se fue complicando un poco más. Saduceos. Tzdukim. Tzdukim en hebreo. Tzdukim, los saduceos y los beitusim. Los dos, ¿qué pensaron? Porque esto se complicó después, no fue tan simple. Ellos empezaron a decir, bueno, se refiere a que no hay recompensa del cumplimiento de la Torah y de las mitzvot en el Olam Haba. Pero si nosotros cumplimos lo que está escrito en la Torah tal cual, entonces vamos a recibir lo que la Torah dice que se recibe por esto o por esto. ¿Me comprenden? Porque como dice en la Torah que si vas a cumplir las mitzvot va a venir la lluvia a su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces ellos decidieron que solamente aquello que está escrito en la Torah es necesario cumplir y no es necesario cumplir lo que no está escrito en la Torah, o sea, la tradición de los prushim, de los jajamim. Y eso significa que se separaron de Am Israel. Ese es el origen de los seduceos y de los beutoseos. Es el mismo origen. Me quedo con una duda. Porque si estos eran los saduceos, aquellos que sí cumplían la Torah y la mitzvot, Torah Sheval Peh y Shevat Tav, ¿qué nombre tenían? Prushim. En castellano, fariseos. Y esos son los que somos nosotros hoy. Y esos son los que somos nosotros hoy. Prushim. Nosotros somos Prushim. El Talmud es Prushim. Todo lo que ustedes ven aquí, todo es Prushim. No hay nada acá que sea Tzdukim. Hoy en día hay saduceos. Yo sé que existe una sinagoga, creo que en la Ciudad Vieja, que está cerrada, pero que era de saduceos. Ok, entonces voy a explicar el tema. Y esto es justamente lo que Rab Magreso, él habla de esto al final, dice, Beayu ve'elu parku batorah, ellos se alejaron por completo de la Torah, shebeal pe veodu batorah sherichtav, y solamente aceptaron la Torah que está escrita, porque así fue como finalmente ocurrió. Behem atzdukim, él dice eso, atzdukim, beabaitusin beakaraim shebekoldor. Y esos son los caraitas de cada generación. Ok, esto que el Rab traduce acá al hebreo, les dije, en el original se extiende un poco más, que en Rab Magreso allá explica un poco más. Él dice que en la época de Antignos y en la época del segundo templo, lo que había era saduceos y beituseos. ¿Okay? Y además había prushim. Esas eran las tres cosas que habían. Los prushim es donde nosotros finalmente venimos. Los saduceos, los tzdukim, comenzaron a agrandarse y especialmente tafsú agarraron a los kohanim. Y la mayoría, gran parte de los kohanim, no todos, eran tzdukim. Es un problema. Hoy en día Nahon, es por eso que los jajamim, por ejemplo, en Yom Kippur, ellos tuvieron que hacer algo para que, porque, o sea, para afuera no puedes distinguir quién es uno, quién es otro. Entonces, ¿qué hacían? Hacían jurar al Cohen Gadol de que no iba a cambiar absolutamente nada de lo que le habían enseñado que tenía que hacer en el servicio de Yom Kippur. Porque los tzidukim, ellos, también eso lo agrega Rab Magreso en la Dinó, dice que los tzidukim empezaron a interpretar los psukim distintos, además. Claro, es imposible que sea la Torah no, porque hay muchas cosas que no tienen entendimiento a no ser que la expliques. Y ellos lo explicaron. De Yom Kippur también es un problema. No, entonces, por ejemplo, ellos en vez de hacer tal cosa hacían tal otra, en vez de ellos, según lo que ellos dicen, había que ingresar al Kodesh HaKodashim con el incienso ya preparado, o sea, con el humo. Y para los prushim hay que hacerlo adentro. Y ahí no lo veía nadie porque estaba solo. Entonces, ¿cómo sabes si lo hacía bien o si lo hicieron tzeduki o no? Lo hacían jurar antes. ¿Bien? Y si hacía algo. Que lo van a jurar. Si no lo hace correcto, entonces creen en muere. Hashem igual, creen. No, creían en la cabeza de Baruj Hu, pero lo tenían de otra manera. ¿Dónde lo tenían que saber con un invito?
Y Ron, en la Torah Shebiktav dice que hay que estudiar Torah Shebe'al-Peh también. Sí, también. Dice que hay que escuchar a los Jajamim. Sí. Pero ellos decían, bueno, los Jajamim son los nuestros, dirían ellos, y no los tuyos. Entonces con los Kohanim se volvió un problema. ¿Okay? Se volvió un problema un poco complicado con los Kohanim. ¿Cómo? ¿La época del Beit HaMikdash? Del segundo Beit HaMikdash. Pero con el hasta hecho tal de punto que un Cohen se moría o no en la boda, ¿no era más fácil identificar? No, ¿Cuál pero era la boda correcta? lo hacían depender de otras cosas. O sea, terrible, pero bueno. Lo hacían depender de otras cosas. Por eso que en la época del segundo Beit HaMikdash hubo muchísimos Kohanim. Sí, Prácticamente los cambiaban todos los años. Excepto Shimon HaTzadik, que duró 40 años, pero era un tzadik, que todavía no había empezado todo esto. Con el paso del tiempo, esto se fue cada vez siendo más mahrif, fue cada vez peor, más y más y más, hasta que los tzeduques se transforman en un grupo armado. Ya se transformaron en algo violento y empezaron a matar a los prushim. Y en la época de los Hashmonaim, por ejemplo, la época después de Hanukkah, como ellos eran Kohanim, con el paso del tiempo, ellos, los descendientes de los primeros que lucharon, se transformaron en Tzedukim. Y ahí está el caso que vamos a estudiar más adelante con Rabbi Shimon ben Peraje más adelante, que él se tuvo que escapar de Jerusalén porque lo habían matado, que querían matar a todos los sabios. Qué decepción. ¿Quién? Sí, terrible. ¿Quién? Así fue, pero así fue. Esto comenzó en esa época. Lo más grave. Los Dafka, los Tzedukim, según lo que ellos planteaban, era muchísimo más estricto en ese punto. Por ejemplo, no aceptaban Gerim, porque eso es parte de la Torah Shebe'al-Peh, no de la Torah escrita, entonces no había nada de eso. Lo que están haciendo solamente ellos es... los que eran Kohanim se casaban con familias de Kohanim, punto. Tzedukim era así. No, él no, pero sí él enseñó. Él lo enseñó. Ahora, ¿por qué Onesh? Él enseñó lo que él dijo, lo dijo bien, no hizo nada, dijo nada mal. O sea, no entiendo. Ellos no preguntaron, esa es otra cosa. Tengo una pregunta aquí. O sea, yo sé que quizá un poco extrapolando varios años más adelante que esto, pero hoy en día. ¿Bien? Bueno, pero terminemos primero. ¿Qué pasó? Esta discusión que hubo entre Tzedukim y Prushim con respecto a cómo se estudia la Torá llevó a una guerra civil. Y se empezaron a matar unos a otros al final de la época del Segundo Templo. ¿Bien? Empezó incluso antes, como vamos a ver con Rabbi Shimon ben Peraje más adelante, que se escapó a Egipto y todo el Sipur con Yeshua. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos fueron los que comenzaron a hacer muchas guerras en contra de los griegos, después de los romanos, y los prusianos decían, no luchen en contra del imperio, no se puede. Ellos decían que si no quieres luchar, entonces te mato porque no quieres luchar, y se armó una guerra civil. Esa fue la guerra a la que llegó cuando llegó Tito y encontró a Jerusalén, que ellos estaban adentro de la ciudad combatiendo unos con otros. ¿Okay? Y eso hace que hubo Sinat Hinam y trajo la destrucción del Segundo Templo. Después que esto ocurre, después que esto terminó, entonces, y antes incluso que esto terminara, en la época de cuando estaba la ciudad sitiada, ustedes conocen el Sipur, Rabban Yohanan ben Zakkai, Prushi, con Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, todos Jajamim, que eran parte del Sanedrín. El Sanedrín siempre fue Prushi. Siempre fue Prushi, porque tenían que saber. No podían traer un ignorante y el hecho de que te sepas la Torah de memoria no quiere decir que pueda ser un Dayan, ¿no? Bueno, entonces ellos decidieron hablar con los romanos. Y una de las cosas que le dijeron a los romanos es que necesitamos que la Torah de Israel se mantenga. Entonces estamos dispuestos, te entregamos la ciudad, te entregamos el poder, etcétera, todo, y los romanos tomaron más de lo que habían propuesto y quemaron el templo y todo lo demás, pero la Torá tiene que continuar. Entonces los romanos dijeron, Beseder, váyanse a Yavne. Y ahí se instala Rabbi Akiva, y esto los Jajamim Prushim. ¿Qué pasó con los Tzedukim? Los Tzedukim siguieron siendo problemas por mucho tiempo, pero ya fue un asunto entre ellos y los romanos ya. Y como los romanos finalmente vencieron, entonces la mayoría de los Tzdukim fueron asesinados por los romanos, o fueron tomados como esclavos, o fueron repartidos por todo el mundo. A Kitzel, en Eretz Israel, quedó la gran mayoría de los judíos que quedaron Prushim y conectados con los Jajamim. Tzedukim significa que son reformistas. O sea, no es distinto, son comparaciones diferentes. Ahora, eso no terminó allí. Eso no terminó allí porque como los romanos los esparcieron por todas partes, a los que esparcieron fueron precisamente los Tzedukim, que luchaban en contra de ellos porque se transformaron en ese grupo armado. Hasta que llegó
la historia continúa, y en Babel, cuando los sabios estaban en Babel, muchos siglos después, o sea, acá en Eretz Israel, los sabios estuvieron más o menos hasta el siglo III. La Mishnah se escribió en el siglo después del II. segundo Beit HaMikdash volvieron a Babel. ¿Qué? Se tuvieron que ir a Babel. Que en el siglo III de esta era se fueron a Babel. También fue Galut. Porque ya estaban en el Galut. El templo había sido destruido y estaban bajo con control de los romanos. Pero había solo Prussian acá. Pero después empezaron los cristianos y ya fue imposible seguir acá por los bizantinos que eran cristianos. Bueno, se fueron a Babel y en Babel pasaron muchos años, otro año, y tuvieron independencia, se escribió el Talmud Babli, tenían yeshivot, todo funcionaba perfecto. ¿Bien? Hasta que de pronto se levantó un rey goy, que se llamaba Horgos. Y este rey decidió que tenía que matar a toda la descendencia del rey David. Él se le ocurrió de que tenía que matar a todos los que descendían del rey David, a todos. Y eso lo hizo, empezó a buscar a todos los Yehudim que había en el lugar donde él estaba, que eran descendientes del rey David, se sabían porque venían de la familia del rey. Ahí los mató a todos. Una mujer logró salvarse, una sola mujer, que estaba embarazada. Entonces, ¿qué ocurre? Un día él estaba soñando, estaba durmiendo y tuvo un sueño. En el sueño vio a un anciano, una persona mayor, que le mostró... el rey. Vio a una persona mayor que le mostró un campo, que en ese campo habían cortado todos los árboles. Y le mostró el hacha con el que habían cortado todos los árboles. Y se acercó donde el rey y le clavó el hacha en la frente. Y ahí él se despierta y se ve todo entero lleno de sangre. ¿Cómo? Todo entero lleno de sangre. Por lo que había hecho. Claro. Sí. Entonces, quiso matar toda la descendencia del rey David. entonces supo que el que se le había parecido había sido el rey David. Y le había pegado con el hacha en la frente. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo? Empezó a tratar porque no fue una vez, sino que le pasó varias veces. Y no es bonito despertarse todo el día con una herida en la frente lleno de sangre. Entonces empezó a buscar si había sobrevivido alguien. ¡Qué miedo! Y encontró a la mujer que estaba embarazada, entonces la trajo a su palacio, la mantuvo, hizo que el niño naciera y le puso de nombre al niño que nació, o sea, le pusieron de nombre al niño que nació por el sueño del bosque le pusieron al niño Bustanai. Le han puesto Ilán. Sí, Ilán, eso sería moderno. Que en Bustanai, de Bustán. Bustán es y él es el gran Jajam Bustanai. Gran Jajam Bustanai. Que es uno de esos. Después él fue el exilarca, el Rosh Agolá, el Resh Galuta. ¿Bien? Bustanai. Y cuando él fallece, ¿qué pasó con Bustanai? Él fue gran Jajam y descendiente del rey David, por lo tanto el Mashiach pasaba por él. Y entonces, ¿qué ocurrió en Babel? Se cambió el gobierno. Los primeros que estaban desaparecen y aparecen los musulmanes. Antes estaban los zoroastrianos, era otro grupo que hacían Avodat Zará. Esos fueron conquistados, que eran los persas, fueron conquistados por los musulmanes y aparecen los musulmanes y está el Jajam Bustanai, que al parecer apoyaron que los musulmanes se establecieran. Y entonces el gobernador musulmán le dijo a Bustanai que podía seguir con su yeshivot, y él manejaba todo. Entonces seguía yeshivot y todo lo estaba manejando él. Y él decide, además de eso, le pasó como esposa a la hija del rey anterior. A la hija del rey, la convirtió, obvio, Bustanai, obvio que no iba a convertir. Entonces le regaló a la hija y se quedó Bustanai con la hija del rey anterior, y además él tenía otra mujer, una mujer judía. Entonces la otra se la ofrecieron y bueno, por razones obvias no la rechazó. La convirtió y tuvo también hijos de la convertida y tuvo hijos de la judía. El Rab muere, pasa una generación, pasa una generación
y cuando los hijos de una y de otra estaban grandes, los sabios decidieron que uno de ellos tenía que ser Resh Galuta. Tiene que ser el Rosh Agolá, como el Rabba Rashi del lugar. Pero iba a tener un medio problema también. Entonces los hijos de la Yehudía dijeron, nosotros. Y los hijos de la convertida dijeron, no, nosotros. Se armó un lío y los hijos de la que se había convertido se separaron y decidieron que ellos iban a cumplir solamente la Torá escrita y no la Torá oral. O sea, si los saduceos. Y ellos fueron llamados caraítas. Okay. De ahí provienen los caraítas. Okay. ¿Saben lo que son los caraítas? No. Lo mismo que estamos hablando son personas que siguen hasta el día de hoy. Okay. Que cumplen solamente la Torá oral y no la Torá, la Torá escrita y no la oral. La Torá escrita y no la oral. Solamente la Torá escrita y no la Torá oral. Como los saduceos, como los tzedukim. Como los tzedukim, es más o menos la misma historia. ¿Perdón? Hay mucha gente en ese grupo. Ok, las comunidades caraítas originales solamente son dos en el mundo actualmente. ¿Vale? Una que había en Egipto, desde la época del Ramban, que él luchó mucho en contra de ellos, y otra que había en Rusia. En Rusia. Habían dos comunidades, una en Rusia y otra en Egipto. ¿Qué son los caraítas? Los caraítas son judíos, porque estos dos, los hijos de la que se había convertido, de la mujer de la esposa de Bustanea que se había convertido, ellos comenzaron, pero los siguieron otros y otros y otros y otros. Entonces la comunidad en Babel se separó en dos. Una se llamó caraíta, de la palabra kra, que significa mikra, la Biblia, y otros se llamaron rabanitas, porque siguen a los rabanim, que son los sabios del Talmud, los sabios que nosotros tenemos como maestros. Se separaron las comunidades y después ahí pasaron muchas cosas. Los caraítas terminaron en Egipto y terminaron en Rusia, en Egipto y en Rusia. Y así siguieron. Ahora, ¿qué ellos tienen? Ellos tienen un Betagneset igual que nosotros hoy día. En la Ira Ticá hay un Betagneset caraíta. Y en Jolón está la comunidad caraíta mayor que es la que vinieron de Egipto. Tienen muchas reglas que son un poco distintas a las nuestras. Ellos rezan de rodillas. Que la amidá no la dicen de pie como nosotros, sino que de rodillas con una alfombra, igual que los árabes. Ponen una alfombra, Baruch Atah Hashem, cuando dicen Hashem ponen la frente en el suelo. Eso iba a preguntar. ¿De dónde sacaron eso? Probablemente vieron a los musulmanes rezando así y pensaron que así había que hacerlo. Ellos empezaron a tener muchas halajot medias extrañas. Usan kipá y usan talib, pero no usan tefilín. No usan tzitzit, sí usan. Pero tefilín no usan. Porque salen las bacterias en la mitad de donde y no saben dónde poner. No, porque dicen que eso es simbólico, que no es. Hay cosas que ellos opinan que son simbólicas y otras cosas que ellos opinan que son. Eso ellos deciden según sus sabios, entre comillas. Porque tenían influencia. De los rabanim no, pero de los musulmanes. Najón, qué maniajolazo. Desde Baruch Hashem nosotros no somos caraítas, no te puedes preocupar. ¿Por qué no se hace algo? ¿Qué vas a hacer? No dejarnos. Mira, el Ramban Maimónides luchó contra ellos toda su vida en Mitzrayim, pero había dos comunidades, una frente a otra, y eran muchos. Muchos. Están haciendo todo tipo falso. Sí, Najón es como si fuese un giloní. Claro. Pero pueden hacerte yuba. O un reformista, ok. Akitzer es bastante grave. En Shabbat ellos no usan luz, ni tampoco comen comida caliente. Y es por eso que nosotros tenemos obligación en la mañana de sí comer comida caliente. Y por eso se llama shunt, caliente, para que sepan que no somos caraítas. Porque los caraítas comen frío. Guardan Shabbat, pero según lo que ellos piensan. Específicamente caliente. Y por eso todo ese guiso se llama caliente. En alemán se llama Shunt, en Scholent en francés, se llama Adafina en árabe, Adafina, esto está caliente. Es muy grave.
¿Para qué? Para que entiendan que no somos caraítas. Pueden hacer teshuvá también, ¿o no? Ellos. Tienen que hacer teshuvá, si son judíos. Debe haber gente acá que hace teshuvá, descubre cuál es la verdad y tipo... Es un poco complicado a veces contactarte con caraítas. Ustedes no tienen tanto contacto con la sociedad israelí, entonces la comunidad es muy cerrada. Ahora, no dejan entrar a sus betagneset a nadie que no sea caraíta. Porque somos impuros para ellos. Mejor Entonces, igual. por ejemplo, la que está en la Iratica, puedes verla detrás de un vidrio. No podemos entrar ahí, ¿o sí? Arizal les hizo un jerem. Dicen que Rabbeinu Arizal les hizo un jerem que está prohibido entrar a una... ¿Quién le hizo un jerem? A un templo reformista, no se puede. Una cosa así, más. Pero esto es peor todavía porque es exactamente igual. Se ve que no hay sillas ni nada porque ellos se ponen en el suelo. La misma Torá, sí. La misma Torá, abren el Sefer Torá como los sefaradim, leen más o menos igual. Esos son los caraítas que había en Egipto en el año 1900 y todo por esta Mishnah. Todo esto es consecuencia de todo lo que estamos estudiando de los Beitosim y de los Tzedukim. No, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó a nivel histórico? Pasaron dos cosas. En Egipto, en el año 1950, después de la creación del Estado de Israel, la posibilidad de continuar con una vida judía en un país árabe se hizo insostenible. Era insostenible, tomaban preso a la gente, los acusaban de que eran sionistas, y estaban estudiando hebreo, si rezaban en hebreo, todo un sipur así. Estaba el rey Faluk, entonces era imposible vivir en Egipto. Entonces, ¿qué decidió el Estado? No había relaciones con el Estado de Israel, hubo una guerra. Entonces se les permitió a los judíos de Mitzrayim salir de Egipto con la condición de no ir a Israel. O sea, se iban a Francia, Inglaterra, etc. Cualquier otro lado, pero no Israel. No Israel. Obviamente todos sabían lo que iba a pasar, pero digamos, estas cosas se iban a hacer así. Entonces el Estado dijo muy bien, ¿quiénes son estos y estos y estos? Entonces ahí se paró un rab ortodoxo de Egipto, y dijo, nosotros no nos vamos si no nos llevamos a los caraítas. No los podemos dejar acá porque los árabes los van a matar. También son judíos. Sí. Wow. Entonces se armó un problema, la Rabbanut Rashit no aceptó. Acá en Israel no aceptó de que sacaran a los caraítas junto con los judíos. Iba, venía, si sí o si no, al final decidieron, como pueden volver en Teshuvá, porque son judíos, no son goyim, son Yehudim. Yehudim meajus, porque además ahí no se casan sino entre ellos nada más. Entonces decidieron sí sacarlos junto con el resto de los judíos. Y se vinieron a Israel y tienen una comunidad en Jolón. Tienen una betagneset en Jolón. ¿Cómo? O sea, los caraítas de hoy en día son 100% judíos también. Sí. No se hacen Brit Milá y todo lo demás. Y hay Jupá y Kiddushin y hay todo eso. Pero hacen su propia forma. Aquí en Israel, como Jupá, Jupá y Kiddushin está escrito en la Torá, hay que casarse. Y eso sí, ahora el mamá de la mujer tiene una cultura muy parecida a los árabes. No, perdón, En ese sentido, sin perushim, sin nada. Ellos tienen sus propios perushim. ¿Y cómo se viste? No, porque digo, o sea, supuestamente No, los es perushim igual. de la Torá Parecen sefaradín normales. Van a ser sefaradín normales. Ahora, ¿qué pasó con los de Rusia? Con los de Rusia hubo un inyan mayor, un problema mayor. ¿Por qué? Porque durante la guerra llegaron los alemanes y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no sabían cómo definirlos, si judíos o no judíos. Entonces los alemanes decidieron que no eran judíos. Que no eran judíos. Entonces por eso muchos se salvaron del holocausto por eso. Bueno, pero eso los llevó a que ese grupo al menos no murieron en la Pero mataron Shoah. a todos, mataron hasta los que tenían papá judío. ¿Quién? Pero cuando era judío, pero ellos dijeron que este grupo, que no sabían lo que eran, medio raros, parecían árabes, parecían musulmanes, rezan así en el piso, que una serie de cosas extrañas, decidieron que no eran judíos. Así decidieron los alemanes y por eso no se los llevaron. Después de la guerra, los comunistas decidieron que sí eran judíos. Entonces les empezaron a hacer la vida imposible, se trasladaron todos a Inglaterra, ya están en Inglaterra. ¿De verdad? Sí, están en Inglaterra. Y puede ser que haya acá también, pero están casi todos allá. Pero, por ejemplo... Eso se parece mucho a los judíos de Bujara, a los judíos así de estos lugares de las partes orientales. No son ashkenazí, son sefaradín de esos lugares. Ahora los Bujaras son ortodoxos, no son... ¿Cómo? Que hay un montón de grupos dentro del Yadut.
hoy en día. Ahora, los caraítas todavía existen, están ahí y están. Hay que tratar de acercarlos y que vuelvan en chubá. Los de Jolón están con los No, tienen que convertirse, tienen que volver en chubá nada más. La sinagoga de Iratica de los caraítas funciona en Shabbat, sí. Funciona, yo sé que funciona en Shabbat. Wow. Una vez los escuché. Tzaharia Gadol, que una vez los escuché. Wow. Que estaban rezando, leyendo la Torá, estaban algo cuando yo estudiaba. Entonces los escuché que estaban rezando. ¿Con otra melodía la Torá? No, como si fuese una Betagneses para días. Es ese tipo así, ese signón. Y ahí está. Le pregunto. Y no usan mezuzá. ¿De verdad? ¿Por qué? No, ponen los 10 mandamientos en la puerta. Interesante. Vayan a la Iratica y pueden verla, porque además tienen un museo. En la Iratica tienen un museo. Fueron solos por su lado, ¿no? ¿De dónde sacaron esto de hacer fila con tonada? La fila atzma. No está todo escrito en la Torá. Najón, de sus sabios, entre comillas, a través de las generaciones. Ellos también tienen rabinos y sabios que hicieron y que dijeron y que escribieron. La biblioteca de libros judíos más grande que hay en San Petersburg es caraíta. Es caraíta, es de ellos. O sea, ellos fueron los que recolectaron todos los libros judíos, incluso de los Prussian, los recolectaron. Ahí estaba el Mesilat Yesharim del Ramjal, que se había perdido, uno de los originales lo tenían en esa biblioteca. Es gravísimo. Ellos juntaban cosas así. Por algo Hashem lo mantiene vivo. No sé, Besrat Hashem van a volver en Chubá. Ahora, Bekitzer, ¿por qué traje toda esta historia tan larga? ¿Por qué? Porque a veces se puede, cuando una persona no entiende algo, hay que preguntar. Claro. No entendí, ¿cómo que no hay recompensa? Si la Torah está escrito en 1000 lugares distintos sobre el Sahar y el Onesh, ¿no? Entonces, ande, pregúntale al Rab, mire, Ham, no entendí, ¿qué quiere decir eso de que no tengo que poner Kavaná en la recompensa? Explíqueme qué eso significa, que no hay recompensa bijlal o que sí hay recompensa, pero no tengo que intencionar con respecto a la recompensa. ¿Me comprenden? Ok. Rabbi Moshe ben Maimón, que no podemos sospechar, bijlal, que sea caraíta, ni seduki, ni nada, sino que es jajam meahus, en la introducción al Pirkei Avot, él escribe una introducción al Pirkei Avot que la divide en 8 capítulos y se llama los Shmoná Parakim. Los Shmoná Parakim. Y allí, y en otro libro más, él escribe que el ser humano tiene que cumplir la Torá leshem shamaim. Esto quiere decir sin esperar ningún tipo de recompensa, ni pensar tampoco en la recompensa. ¿Me siguen? Sí, o sea, como que uno va a recibir la recompensa, pero no tiene que ser tu motivo inicial de por qué cumplir las mitzvot. Najón. Sin embargo, él mismo escribe, y hay que entenderlo esto también, sin embargo, él mismo escribe en otro libro lo siguiente. Dice que cuando una persona es pequeña, un niño pequeño, para que estudie hay que decirle, te voy a dar un caramelo. Obvio, porque tienes que empezar de algún lado para que tenga interés. Cuando es un poco más grande, se venían los ejemplos que trae. Cuando sea un poco más grande, le vas a decir que le vas a comprar un par de zapatos, si estudia Torah. Después, cuando es un poco más grande, le vas a decir, te vas a casar bien si estudias Torah. Y después, cuando ya todo eso para él sea estable, se dice, Sheikreule Harraf, para que te llamen rabino. Estudia, ¿para qué? Para que te llamen rabino. Así él mismo lo dice. Pero ahí se contradice con todo lo que... No, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que estudiar por la recompensa o no hay que estudiar por la recompensa? Hay que tener hizukim, ¿no? Hizuk significa eso, que hiciste algo y te dijeron, qué bien, Kvodarab, siéntese acá, etc. Entonces sí, hay que estudiar por algún tipo de recompensa o no. Entonces son dos cosas distintas. Una es la vida social de la persona, que obviamente tenemos que tratar de tenemos que tratar de animarnos unos a otros para poder cumplir la Torá de la mejor forma posible. ¿No? Entonces uno se anima y dice, estudiaste muy bien, está muy bien hecho, fantástico, esto está así, Sede es una rabanit, es una moré, un rab, ok. Eso es a nivel social. Y está bien que sea así, el Rambam lo trae como un derech de jinuj. O sea, así hay que educar. Otra cosa es con respecto a la mamá. ¿El Rambam? Rambam, sí. Ese es el derech de jinuj que él tiene. De que si es un niño, tienes que decirle, vamos a estudiar un poco de Torah y después le das por recompensa
un caramelo. O vas a leer algo en el Bet Knesset, los sefaradinos acostumbramos así, que suben los niños al Bet Knesset y leen alguna parte y después cuando bajan les das un dulce. Entonces, ¿por qué lo leyó? ¿Por el dulce? Ok, que lo haya leído por el dulce, pero lo leyó. Claro. ¿Comprenden? ¿Por qué están estudiando? Porque se quieren casar bien. Ok, besede, pero estudiaste. ¿Por qué estás estudiando tanto para que lo llamen Rab? Ok, besede, te van a llamar Rab, pero estudiaste. Entonces, eso es a nivel social. Pero otra cosa es con respecto al Olam Haba. ¿Okay? Otra cosa es con respecto al Olam Haba, y acá viene la gran pregunta, porque el Rambam también dice, ok, cuando ya no hay, ya el dulce no es ni el casamiento, ni el Rab, entonces, ¿qué queda? Entonces, el Rambam dice, para que heredes el Olam Haba. Pero ¿cómo? Si acabas de decir que el Olam Haba no. Entonces, ¿por qué estás diciendo que al final hacemos la Torá para recibir Olam Haba? Que siempre hay un interés. Entonces, el Rambam dice, no. La persona tiene que cumplir la Torá Leshem Shamayim. ¿Okay? ¿Y qué significa Leshem Shamayim? Que Bezrat Hashem va a haber un Olam Haba. ¿Me comprenden? Sí, claro. Eso no quiere decir que hay un interés. No es un pras, no es una recompensa, es por Olam Haba. Quiere decir que nosotros, cuando lleguemos al Olam Haba, vamos a poder entender mucho más, con más profundidad, la Torá que ahora estamos estudiando, cumpliendo. Sí. Vamos a continuar. No es como una especie de nirvana, o como piensan otras religiones, que tú llegaste al cielo, o llegaste al paraíso, y ahí te quedaste contemplando algo que nadie sabe qué es. No, dentro de la Yadut no es así. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, rezamos o hacemos cosas por las personas que fallecieron, ¿cómo lo llamamos? Ilui Nishmat. ¿Qué significa Ilui Nishmat? Que el alma va subiendo. Eso quiere decir que también allá el alma puede ir subiendo. ¿No? Entonces no se termina. Como no se termina, entonces seguimos. De otra manera, pero continúa. ¿Cómo dijo que hay que cumplir la Torah Leshem Shamayim? Leshem Shamayim. Y que hay Olam Haba. ¿Y qué es para qué? Para poder llegar al Olam Haba. Porque cuando llegues al Olam Haba vas a tener otro camino que recorrer. Y queremos recorrer ese camino también. Olam Haba, pero no sintiendo que esa es la recompensa. Que es una recompensa. ¿Quién? ¿Por qué? No es como la recompensa es la tocha. ¿Quién? ¿Quién? Najón. No es eso, sino que es como la posibilidad de poder continuar. ¿El Olam Haba es cuando falleces o es el mundo que va a venir después de que...? Según Luzzatto y grandes Jajamín opinan que es el mundo que va a venir de Yemot HaMashiach. Que eso. Y también ahí probablemente tenemos que seguir avanzando en espiritualidad. Tal vez sin mitzvot o de otra forma, pero vamos a seguir de alguna manera. ¿Okay? Y eso es lo que el alma y el Yehudí quiere. No es una cosa estática que cumpliste tantas cosas y entonces voy a recibir como los musulmanes que reciben 70 vírgenes. No, Zelo les caja. ¿Y entonces está escrito eso, que reciben 70 vírgenes? Yo le pregunté a un musulmán y me dijo que no está escrito en ningún lado. No, los musulmanes no saben de religión, ni siquiera la de ellos. Sí que no te puedes asegurar. Que sabía del Corán, que sabía de las bases, y había muchas cosas parecidas. Ellos tienen, pero ellos tienen también Torah Shebe'al Peh, entre comillas, que tienen una especie de tradición oral, que son las jihad que dijo el Muhammad. Muhammad dijo tal cosa acá, Muhammad nadie sabe si lo dijo o no lo dijo, da lo mismo, pero supuestamente... Si el suegro o el papá de Muhammad... o el hijo, el primo, el sobrino, no me llané. Alguien dijo algo y después dicen que eso lo dijo Muhammad y hasta el día de hoy lo siguen. Eso se llama la jihad, tiene una especie de Torah Shebe'al Peh. Y ahí sí es un... Jihad es la guerra. Tiene algo que se llama... Jihad no es el grupo islámico... ¿Qué significa guerra? Así se llama guerra. ¿Por qué la Torah habla tanto de sahariones si no es el Icar? No, porque hay sahariones, obvio que hay. Pero la mayoría del Sahar, que lo que pasa es que el sahariones que está escrito en la Torah normalmente es material. Que no es de Olam Haba. O sea que si uno hace una mitzvah para recibir sahar en el Olam Haba, ¿está mal? Si eso te lleva a cumplir la mitzvah, entonces en una primera etapa se besede. Eso se llama Irat HaOnesh. Es por eso que él habla acá al final de Irat Shamayim. ¿Por qué? Porque cuando hay Irat HaOnesh uno cumple por la recompensa o el castigo que pueda recibir en este mundo. Pero igual careta es un castigo espiritual. Sí, la carta del pueblo. Najón, beseder, pero eso es por unos pecados que son muy, muy graves. También se puede hacer chuva. De todo se puede hacer chuva.
De todo se puede hacer tshuva. No, a veces uno piensa que porque es caret, porque ya no... No, eso no es así. Según la Torá, de todo uno puede volver a hacer tshuva. Ahora, para que quede claro entonces, cuando es Sahar y Onesh en este mundo, es porque la persona está en el nivel de irata Onesh, tiene miedo del castigo que le pueden dar, entonces por eso cumple, para no tener pobreza o para no caer en esto o lo otro. Cuando estamos hablando del Olam Abba, ya sea que estemos hablando de la vida después de esta vida o estemos hablando del momento que llegue el Mashiach, es otra etapa, otra situación, otra dimensión en la cual vamos a seguir elevándonos, pero de otra forma. Claro, obvio que todos los que tenemos Irat Shamayim cumplimos Torah por Avat Hashem y porque Hashem lo pide. Sí. Pero es inevitable que uno a veces haga cosas para recibir como que uno inevitablemente piensa en el Sahar que va a tener después de fallecer. Ok, la Torah trae en varios lugares que tú puedes, entre comillas, hay que entenderlo bien, condicionar cierto cumplimiento de mitzvot a ciertas recompensas, pero solamente cuando se refiere a cosas que tienen que ver con el prójimo. ¿Lo comprenden? Sí. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Si Akadosh Baruj Hu, ayúdame en esto y yo voy a darse de acá para mantener a una persona que lo necesita. ¿Me comprendes? Sí. O yo voy a hacer tal cosa y voy a darse de acá para tal otro. Voy a dar trumá, mejor, porque acá es una obligación. Para que puedas llamar a una persona o para tener parnasa. Estamos haciendo una mitzvah de karbuta shemulá, no sé. No, pero tú le estás pidiendo a Kadosh Baruj Hu en ese caso, pero no lo condicionaste a nada. Tú puedes decir a Kadosh Baruj Hu... Pero estás haciéndolo para recibir eso. No, si estás pidiendo para refuá, pero siempre tiene que ir, o aconsejan que vaya, por ejemplo, con tzedakah en el sentido de donaciones, no de tzedakah de la mitzvah, sino de donar algo. Yo no me refiero... ¿Pero refuá shlema? ¿También? Sí, o hacer alguna cosa que lleve a esa refuá. Que ya sea tzedakah, contribuir, dar trumot, poner libros para que las personas estudien, una serie de cosas que puede llevarte a ti a mejorar. Si uno no tiene plata, nosotros ahora estamos organizando para Refuah Shlema de Rav Abenson. Un día entero de Shmirat HaLashon dividido en horarios. Ok, ya fue mejor. Cada una agarra sobre ella que en tal horario se va a cuidar de Shmirat HaLashon. Ok, ya fue. Pero dicen en la Torah que está escrito, Jajamín traen, de que Ta'anit Dibur es como si hubieses hecho muchos Ta'aniot de comida. ¿Mejor? Ahora, la comida la compras, entonces como dinero. Entonces, si haces Ta'anit Dibur, es como si estuvieses entregando mucho dinero. Porque es por Ta'anit de Ogel, Pashut. Entonces, más que eso incluso. Yo cuando hablan sobre cuando uno hace mitzvot, está construyendo su Olam Abba o está teniendo